No solo por su espectacularidad, sino por el daño moral que pretendían ocasionarme, la gran embestida de Fox y Salina en mi contra fue, sin duda, la de dos, la de los videos y los escándalos de corrupción que representaron. Este solo asunto sería más que suficiente para comprender hasta dónde han llegado mis adversarios en su afán de dañarme políticamente. Por eso, desde los primeros días hablé de un complot, que, según el diccionario de la lengua española, significa un conjunto de maniobras secretas y concertadas contra alguien. Esta tragicomedia tiene como actor principal a Carlos Ahumada, aunque debe decirse que, a fin de cuentas, él solo fue un simple instrumento del AMPA de la política mexicana. Desde antes de que yo fuera jefe de gobierno, Carlos Ahumada, que se hacía llamar empresario, se fue metiendo en la vida interna del PRD. Lo acercó Ramón Sosamontes, uno de los dirigentes del partido, quien a su vez lo conoció por Ignacio Morales Lechuga, que había sido procurador de la República en la época de Salinas. Más tarde, Carlos Ahumada se relacionó con Rosario Robles, la entonces jefa de gobierno del Distrito Federal y, posteriormente, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. El caso es que Ahumada llegó a tener influencias en el interior del partido, al grado de ofrecer ayuda económica a precandidatos y candidatos, con el compromiso de que, al ganar estos, él recibiría contratos de obras y cargos públicos para personas recomendadas por él. A mi llegada a la jefatura de gobierno, empecé a saber de él, y aunque nunca lo conocí personalmente, estaba atento para evitar que se metiera en asuntos de la administración. Es más, ordenó una revisión exhaustiva de los contratos anteriores de sus empresas, como consta en las investigaciones realizadas por la Contraloría General del Distrito Federal. Posteriormente, cuando Ahumada quiso participar en la construcción del distribuidor vial San Antonio, y aunque su empresa presentó la que aparentemente era la propuesta económica más baja, ordené que se cancelara la licitación con fundamento en que su oferta estaba por encima de lo que habíamos presupuestado. Luego supe, a principios de 2003, que había firmado contratos de obras con los gobiernos delegacionales de Tláhuac y Álvaro Obregón, y de inmediato di instrucciones a la Contraloría para que indagara sobre posibles irregularidades, a pesar de la autonomía relativa de esos gobiernos y de trámites burocráticos. Dichos contratos fueron cancelados. A partir de entonces, Carlos Ahumada empezó a quejarse y, al mismo tiempo, buscó entrevistarse conmigo. En estas fechas me habló por teléfono el periodista Javier Lozano para pedirme que me reuniera con Ahumada. Él ofrecía su casa. Le respondí que no podía ver a esa persona porque, entre otras cosas, estaba siendo investigada por el gobierno. A principios de enero de 2004, fui informado por la contralora Berta Luján de que empresas, posiblemente vinculadas a Carlos Ahumada, habían cobrado por obras contratadas por la delegación Gustavo A. Madero y que no se llevaron a cabo. Al enterarme, ordené sin titubeos que de inmediato se promoviera una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual se presentó el 28 de enero de 2004. Una vez iniciada la averiguación previa, la Procuraduría citó a los involucrados, tanto a los particulares como a los funcionarios, y se determinó que el monto defraudado era de 31 millones de pesos. Se solicitó la congelación de cuentas bancarias, se pidió mayor información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el 20 de febrero, 2 pseudoempresarios fueron detenidos. Además, al seguir el curso de las investigaciones, se descubrió que el dinero que recibieron las 5 empresas defraudadoras se concentró en una empresa llamada Pagosa, cuyo socio mayoritario era Carlos Ahumada con 99.33% de las acciones. Esta misma investigación llegaría como resultado a fincar responsabilidades al secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, porque la orden que di en su momento fue la de llegar a fondo, topara con lo que topara, y castigar a los responsables sin miramiento de ninguna índole. Mientras tanto, Ahumada, al saberse rechazado por el gobierno de la Ciudad de México, y en especial luego de enterarse de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal había iniciado una averiguación en contra de sus empresas, decidió vengarse y pactó con mis principales adversarios políticos, a quienes les ofreció información sobre Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, René Bejarano, quien había sido mi secretario particular, y Carlos Imax, ex jefe delegacional en Tlalpan. Ahumada tenía como práctica hacer tratos y enjuagues con dirigentes y funcionarios de todos los partidos y con periodistas de distintos medios de comunicación. Era dueño de empresas, del equipo de fútbol de Primera División León y del periódico El Independiente. Comía y bebía en buenos restaurantes, viajaba con frecuencia y tenía un avión privado que suele ser la fascinación de quienes se comportan como nuevos ricos.
Una peculiaridad de Ahumada era que le gustaba filmar secretamente a todos los que iban a su oficina, en particular en los momentos en que se consumaba un acuerdo sucio o cuando entregaba dinero en efectivo. Incluso espiaba y grababa en los vestidores a los jugadores del fútbol contrarios a su equipo. Como es obvio, en poco tiempo llegó a disponer de información sobre muchos personajes de la vida pública del país, y entre ellos contaba con videos de funcionarios del gobierno del Distrito Federal, materiales que le sirvieron para negociar con Salinas y con altos funcionarios del gobierno federal. El caso es que, desde finales de 2003, Ahumada empezó a tener comunicación con Salinas. De todo esto y de muchas otras cosas, nos fuimos enterando a partir de que se desató el escándalo de los videos. Como en otras ocasiones, siempre contamos con testimonios y con la colaboración de la gente, choferes, meseros, secretarias y ciudadanos en general que simpatizan con nuestro movimiento. En este difícil trance también me sirvió la intuición política, los errores cometidos por mis adversarios y, repito, la suerte, que siempre cuenta en política. Antes del 1 y 3 de marzo de 2004, fechas en que se dieron a conocer en la televisión los videos de Ponce y de Bejarano, sucedieron los siguientes hechos. Primero, como ya expresé, Ahumada se entrevistó en más de una ocasión con Salinas. Según las declaraciones del propio Ahumada, cuando vio los videos, Salinas se llenó de júbilo e imaginó que la ofensiva en mi contra sería demoledora. A partir de ahí, Salinas puso en comunicación a Ahumada con Juan Collado, su abogado, quien a su vez fue el encargado de poner en contacto a Carlos Ahumada con Diego Fernández de Ceballo, influyente senador del PAN y otros de mis malquerientes. Casi al mismo tiempo, Salinas y Diego establecieron comunicación con el secretario de Gobernación, con el Procurador General de la República y con el secretario de Hacienda. Como es obvio, Vicente Fox estuvo enterado de todo eso. Hicieron el trato con Ahumada a cambio de dinero y protección. Abro un paréntesis para comentar que, originalmente, Ahumada solo tenía las imágenes de Bejarano y de Carlos y Max recibiendo dinero, aunque conocía perfectamente los manejos de corrupción de Gustavo Ponce y su adicción al juego, porque en más de una ocasión había ido con él a Las Vegas. Estoy seguro de que en una de las reuniones de Ahumada con Salinas salió el tema de Ponce y a Salinas le interesaba mucho que también se le exhibiera, porque a Ponce, en su carácter de subsecretario de la Secretaría General de la Contraloría de la Federación, le tocó integrar y sostener la demanda de corrupción en contra de Raúl Salinas de Gortari, quien, por esa y otras acusaciones, permanecía por entonces en prisión. De modo que el caso de Ponce le dieron un tratamiento especial. Antes de dar a conocer los videos, el 18 de febrero de 2004, la Secretaría de Hacienda solicitó a la Red de Combate de Crímenes Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, información financiera respecto a Gustavo Ponce Meléndez y Esperanza González Ocampo, su esposa. 7 días después, el 25 de febrero, la Secretaría de Hacienda recibió respuesta del FinCEN, información que consistía en todos los movimientos financieros de Ponce y su esposa y de los viajes que había realizado a Las Vegas y otros lugares de los Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda proporcionó esta información a Televisa, la cual se dio a conocer el día 1 de marzo. Pero a pesar de que tenían toda la información documental, los integrantes del complot necesitaban imágenes que impactaran a la opinión pública, y por eso Ahumada invitó a Ponce a Las Vegas del 19 al 22 de febrero, y allí, con la colaboración de agentes federales, fue filmado jugando en el Hotel Bellagio. La información y la filmación de Gustavo Ponce en Las Vegas no tenía realmente el propósito de combatir la corrupción, sino el de afectarme políticamente. Las dependencias federales no informaron al gobierno del Distrito Federal para proceder legalmente en contra del funcionario y tampoco actuaron directamente, pese a que ya tenían la información sobre los presuntos de manera institucional. Lo hicieron de acuerdo con una motivación política de carácter faccioso. Un dato más. Antes de la divulgación de los videos, el 20 de febrero, con la participación de Diego Fernández de Ceballos, la Procuraduría General de la República recibió y ratificó al mismo tiempo la denuncia de Carlos Ahumada por el presunto delito de extorsión en contra de funcionarios del gobierno de la ciudad. Esta diligencia se llevó a cabo en el Hotel Presidente Intercontinental, en un salón pagado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Mientras todo eso se urdía, y aunque yo no sabía del escándalo que se preparaba, le estuve insistiendo a Bernardo Batis, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, que informara a la opinión pública lo que estaba investigando respecto a los actos de corrupción de las empresas de Ahumada en la delegación Gustavo Amadero.
Sin embargo, Bernardo Batis había decidido mantener en sigilo todo este proceso, en virtud de que ya había recuperado 10 millones de pesos y pensaba que podía lograr que devolvieran el total del monto de lo defraudado. Recuerdo que, por instinto, el sábado por la mañana, 2 días antes de que se diera a conocer el video de Ponce, en una reunión del gabinete de seguridad, hablé con Bernardo y le dije que, al día siguiente, sin falta, informara en rueda de prensa sobre todo este asunto. No obstante, no lo hizo. De haberlo hecho, se habría atemperado el golpe y les hubiera costado más trabajo involucrarme, porque en realidad yo ya había dado la orden de que se actuara, y porque no había ningún tipo de compromiso, al contrario, yo quería poner orden y combatir la corrupción que significaba Ahumada. Aunque vale la pena aclarar que el escándalo de todas maneras estaba planeado y lo iban a llevar a cabo. Ese lunes 1 de marzo, en la noche, en mi casa, vi el impactante reportaje de Televisa sobre Ponce en Las Vegas, imágenes donde se le veía jugando en el casino del Hotel Bellagio. Todo esto complementado con información sobre sus frecuentes visitas, sus gastos, y con el encabezado en voz de Joaquín López Dóriga. Filman al secretario de Finanzas del gobierno de la ciudad, jugando en Las Vegas. Lo primero que hice fue tratar de localizar por teléfono a Ponce y al mismo tiempo le hablé al procurador Bernardo Batis para que procediera. Al final del noticiero logré comunicarme con Ponce, le pedí una explicación y me aseguró que había ido a Las Vegas porque tenía un familiar y que estaba dispuesto a aclarar lo que estaba diciendo. Incluso le pedí que al día siguiente informara a la opinión pública, a lo cual se comprometió, pero ya no dio la cara. Al día siguiente, en mi oficina en mi conferencia de la mañana, aunque en condiciones adversas por la contundencia de lo difundido en Televisa, fijé con claridad mi postura. Sostuve que no habría contemplación para castigar a Ponce si se le encontraba culpable de actos de corrupción y que tomaba la decisión de separarlo del cargo para profundizar la investigación correspondiente. Pero, como es lógico, en esos días nada podía desactivar el escándalo. Además, nuestros adversarios tenían una estrategia bien armada. 2 días después de lo de Ponce apareció como seguidilla el video de Bejarano recibiendo dinero en efectivo de manos de Ahumada. Hay que recordar que el día 3 de marzo por la mañana se presentó Federico Dorin, diputado del PAN, en el programa El Mañanero con Víctor Trujillo Broso para entregarle el video en cuestión, argumentando que lo había recibido en forma anónima y poniendo el énfasis en que iba a quedar de manifiesto la corrupción que había en el gobierno de López Obrador. Aquí conviene señalar que lo entregado a Broso por Dorin fue un video en formato no profesional y que, para hacerlo apto para transmisión, tomaba entre 15 y 20 minutos. Sin embargo, Broso lo entregó a los camarógrafos tal cual y de inmediato lo mostraron, lo cual demuestra que Televisa tenía el video tiempo atrás y que la aparición de Dorin era algo arreglado, convenido. Además, esa misma mañana, Televisa había invitado a René Bejarano a otro programa, pero a la misma hora y en el mismo centro de noticias, de modo que inmediatamente después de que terminan de proyectar las imágenes, Broso lo entrevistó para exhibirlo aún más. Fue contundente. Las imágenes de Bejarano recibiendo dinero se repitieron infinidad de veces en la televisión. Los autores intelectuales del complot pensaron que me iban a liquidar políticamente. El propósito, entre otros, era envolverme en actos de corrupción y destruir mi autoridad moral. La ofensiva llevaba la intención de generar sospechas sobre mi integridad. Desde el principio sembraron la insidia de que si el secretario de Finanzas y René Bejarano, mi principal operador político, eran corruptos, resultaría imposible que yo no estuviera involucrado o cuando menos que no estuviera enterado. En medio del escándalo, convoqué a la gente del DF en el Zócalo para informarles sobre mi postura. Allí aclaré que no tenía ninguna vinculación de complicidad con Ponce y Bejarano, porque toda la campaña mediática buscaba involucrarme, y sostuve con firmeza que no había ninguna limitación para actuar con toda energía y aplicar la ley. Puntualmente expliqué que Ponce era egresado de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, aunque lo conocí en 1985 cuando trabajé en el Instituto Nacional del Consumidor. Nunca tuvimos una relación de amistad. Muchos años después, en el 2000, lo encontré como subsecretario de egresos en la Secretaría de Finanzas. Ya para entonces él había ocupado varios cargos públicos. Como ya lo mencioné, había sido subsecretario de la Secretaría General de la Contraloría de la Federación y le había correspondido integrar y sostener la demanda en contra de Raúl Salinas de Gortari, de modo que, por su trayectoria administrativa, decidí mantenerlo como subsecretario, y en julio de 2003, cuando renunció Carlos Ursúa, a quien había nombrado originalmente secretario de Finanzas, Ponce ocupó ese puesto. Por lo que respecta a René Bejarano, lo conocí a partir de la fundación del PRD en 1989.
Desde entonces establecí con él una relación política no de complicidad. Estuvo, como muchos otros, en campaña para la presidencia del PRD y en mi campaña para la jefatura de gobierno. Cuando tomé posesión de la jefatura de gobierno, lo nombré secretario particular, cargo que ocupó hasta el 4 de noviembre de 2002, cuando decidió por su propia voluntad renunciar y dedicarse a tareas partidistas. Los hechos que se revelan en los videos datan de abril y junio de 2003, cuando ya no era funcionario de gobierno. Debo decir, además, que aunque tuve con él una relación política y administrativa, nunca, ni a él ni a nadie, le he pedido que en mi nombre se cometan actos de corrupción. Asimismo, quiero que quede claro, jamás he tenido un operador político. Yo trabajo con mis colaboradores a partir de las funciones y de las responsabilidades que a cada uno corresponden. Aquí reafirmo la importancia de la autoridad moral en el ejercicio de la política. La embestida propagandística con los videos fue como la prueba de ácido. Resistí porque, como dirigente político de oposición y como servidor público, he demostrado que no transijo ante componendas o actos de corrupción. En esos momentos difíciles siempre dije la verdad. Reiteré que nunca conocí a Carlos Ahumada, que nunca supe que existía un vínculo entre él y Gustavo Ponce, que no sabía de la adicción de este por el juego y que René Bejarano nunca me solicitó nada a favor de Ahumada o de sus empresas. Más todavía, estos escándalos se precipitaron precisamente porque nunca acepté componendas con Carlos Ahumada, como lo prueba el hecho de que, cuando supe de la posibilidad de corrupción de sus empresas con los gobiernos delegacionales, ordené que se actuara con todo el rigor de la ley. Si pude salir bien librado de esta perversa estrategia en mi contra, fue porque desde el principio del escándalo de los videos mantuve invariablemente la postura de que, aunado a los evidentes y reprobables actos de corrupción, la intención principal era dañarme políticamente. Siempre afirmé que quienes urdieron este complot no tenían el propósito de combatir la corrupción, sino de causarme un profundo daño político. Desde entonces, mis adversarios estaban preocupados por la forma en que la gente aceptaba y respaldaba mi proyecto de gobierno, y querían descalificarme para la contienda presidencial de 2006. Salí de esa trampa por la suerte y la intuición política. Aunque al principio no sabíamos nada de cómo se había orquestado toda la confabulación, nuestra experiencia indicaba que detrás de este asunto estaba el hampa de la política. En nuestro país, desgraciadamente, la política tradicional tiene mucho de práctica mafiosa. Por ello, cuando se recibe un golpe de esa magnitud, la pregunta obligada siempre es, ¿y de parte de quién? Porque estas cosas no suelen ser espontáneas, y mucho menos bien intencionadas. Recuerdo que el día en que se dio a conocer el video de Bejarano, yo tenía prácticamente a la misma hora una entrevista de radio con José Gutiérrez Vivo, y cuando me preguntó sobre el caso, mencioné la sospecha que detrás de todo estaba Carlos Salinas. También, de manera intuitiva, desde los primeros días hablé de que posiblemente Ahumada había recibido más dinero por los videos que la cantidad que aparecía entregando en las imágenes de Bejarano. Es más, antes de contar con pruebas, sostuve que era probable que la información sobre Ponce se hubiera conseguido con la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Pero lo más destacado de todo es el hecho de que la gente nos apoyó, como siempre, transmitiendo información. Así, poco a poco se fue desmarañando toda la confabulación. Por choferes de Ahumada supimos de sus entrevistas con Salinas. Meseros y comensales dieron testimonio de sus reuniones con Fernández de Ceballos. Se supo de la participación del CISEN. Nos llegó el expediente con la información solicitada por Hacienda al Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, y así, hasta que se descubrió que, tras negociar con Salinas y con Fernández de Ceballos, Ahumada se había ido a refugiar a La Habana, Cuba. La historia posterior ya se ha contado varias veces. Aquí solo agrego que en agosto de 2006 se dio a conocer un fragmento de un video con declaraciones de Ahumada en La Habana, en la que confiesa su acuerdo con Salinas y la vinculación del gobierno de Fox. Ahí expresa que Salinas los videos en su computadora en su biblioteca y dice que es un madrazo, o sea, que es una bomba atómica, un misil, o no me acuerdo qué dijo. Lo vio 2 o 3 minutos o algo así, y ya lo sacamos, porque me pidió Salinas que viera a Diego Fernández. Ya le platiqué a Diego Fernández de qué se trata y me dijo que le interesaban mucho. Y él me dice que había hablado ya con el secretario de Gobernación, que ya había hablado con el procurador, él, Diego, me dice, pero que no se querían reunir conmigo por precaución. Y digo, bueno, si se los dejo a Juan, a Pedro o a Chucho,
o si los necesito para pagar cemento, eso es lo de menos. Finalmente son 30 millones de dólares que necesito y quiero que apoyen. Me dice, bueno, vamos a buscar un mecanismo. Yo creo que a través de la Secretaría de Gobernación es como se dan a conocer los videos en la televisión. Y así está organizando a nivel de Secretario de Gobernación. Pues quiero pensar que un escándalo de este tipo a nivel nacional, que llevamos 70 días en esto, pues se lo tienen que informar al presidente. En una cosa de esa magnitud, a fuerza, se lo deben informar. Y ahorita, Santiago, Roberto Madrazo y Andrés Manuel están prácticamente en un empate. Es la pelea del 2006, es la pelea del 2006. Eso es lo que ganamos, o sea, prácticamente sacar a Andrés Manuel de la carrera presidencial. En el expediente judicial de Ahumada aparece un documento sobre la estrategia de comunicación en mi contra, en el que se definen los objetivos, las acciones puntuales para los primeros 5 días, las recomendaciones generales y notas sueltas para lo que denominan statements diversos. En fin, como es obvio, con todo el aparato del Estado y con el apoyo de Salinas, Fox estaba empeñado en destruirme políticamente. Recuerdo que, al mismo tiempo del escándalo de los videos, deliberadamente había una campaña en radio y televisión del gobierno federal que hablaba del combate a la corrupción. Es decir, todo estaba planeado. Sin embargo, salimos adelante, pues, aunque al comienzo de esta lanzada hubo algún desconcierto en la gente, la mayoría de los capitalinos siempre creyó en mí. Al no poder destruirme políticamente con el escándalo de los videos, Fox y Salinas, con la complicidad de Mariano Azuela, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emprendieron toda una campaña para desaforarme como jefe de gobierno por haber intentado abrir una calle de acceso a un hospital y, supuestamente, haber violado con ello el auto de suspensión provisional de un amparo. Todo esto envuelto en un discurso de aparente devoción por el Estado de Derecho. El 17 de mayo de 2004, la Procuraduría General de la República solicitó formalmente a la Cámara de Diputados mi desafuero y al día siguiente apareció en la prensa nacional un desplegado de la Suprema Corte de Justicia avalando de modo descarado la posición del Ejecutivo Federal. En el expediente enviado por la Procuraduría General de la República a la Cámara de Diputados, que consta de 108 páginas, el Ministerio Público Federal hace referencia en 14 de ellas a la información periodística que consta como pruebas en mi contra. Cabe señalar que estos recortes periodísticos fueron entregados por Fernando Espejel, abogado de Federico Escobedo Garduño, supuesto afectado y dueño del predio El Encino. Se trata de 34 notas y reportajes de 3 periódicos, 4 publicadas por El Universal, 8 por El Reforma y 22 de La Crónica, periódico vinculado a Carlos Salinas de Gortari. En dichas notas periodísticas aparecen como pruebas declaraciones del diputado panista Federico Dorin, que muestran el evidente carácter político del asunto. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2001 López Obrador debe ser destituido de su cargo. El 6 de noviembre de 2001, La Crónica titula: el juez puede tramitar destitución de AMLO. La autoridad judicial no ha iniciado el trámite porque le tiembla la mano. Dorin. Este asunto se originó desde antes de mi llegada a la jefatura de gobierno en noviembre de 2000, cuando se expropió una franja del predio, El Encino, para construir una calle en Santa Fe, motivo por el cual el propietario se amparó. Al inicio de administración en 2001, quedaron suspendidos los trabajos que tenían el propósito de darle continuidad a la vialidad Vasco de Quiroga. No obstante, 2 años después, el Ministerio Público, por consigna política, consideró que, en mi carácter de autoridad responsable, yo había violado el artículo 206 de la Ley de Amparo. En términos estrictamente jurídicos, el proceso en mi contra era insostenible porque estaba plagado de irregularidades. El quejoso nunca presentó una prueba contundente. En el expediente, que llegó a acumular 12,000 hojas, no había ningún escrito o informe que demostrara que yo había desobedecido las órdenes judiciales. En todo este asunto, actuamos con apego a derecho y los servidores públicos de las áreas correspondientes fueron los encargados directos de informar al juez y de cumplir con las actuaciones derivadas de la suspensión definitiva. Sin embargo, la PGR me consideró como el único responsable, solo por ser el superior jerárquico, de un delito que nunca se cometió. Además, en todos los casos similares al mío sobre supuestas violaciones a la suspensión de un amparo, la PGR había determinado el no ejercicio de la acción penal, argumentando que no existe en la ley una sanción
exactamente aplicable y que, de acuerdo con un principio general de derecho, no puede haber delito sin pena. Pero en mi caso, intencionalmente el régimen se esmeró en inventar el delito y acomodar la pena correspondiente. Era claro, pues, que el abuso de autoridad, el dolo y la mala fe estaban en quienes me acusaban. Era obvio que no se trataba de un asunto jurídico, sino eminentemente político. Todo fue fabricado para inhabilitarme con miras a las elecciones de 2006, con base en el señalamiento constitucional de que no puede ser candidato a cargo de elección popular quien esté sujeto a un proceso judicial. A partir de mayo de 2004, toda esa maniobra se acompañó de una nueva embestida de los medios de comunicación. Llovían las acusaciones, sosteniendo que no respetábamos la legalidad. Algunos de plano escribieron o hablaron en los medios que era el momento de eliminarme de la contienda de 2006. Por ejemplo, Otto Granados Roldán, coordinador de comunicación social en tiempos de Salinas, exgobernador de Aguascalientes y secretario de Educación Pública con Peña Nieto, sostuvo en un artículo: los políticos priistas dejarían pasar la oportunidad de volver al poder tan solo porque el señor López Obrador representa el rayo de esperanza y no hay que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Los dirigentes del PRI deberían leer a Maquiavelo. A los adversarios políticos no se les puede dejar a medio camino porque resurgen fortalecidos, y lo primero que hacen es degollar a quienes quisieron eliminarlos. La Crónica, 18 de agosto de 2004. Aunque los pormenores de esta historia son conocidos, no está por demás recordar que la Cámara de Diputados integró la sección instructora con 2 diputados del PRI, uno del PAN y otro del PRD, Horacio Duarte, que se negaron, con excepción del último, a investigar el fondo político de la acusación en mi contra. Olvidaron de manera deliberada que la declaración de procedencia en nuestro sistema constitucional consiste precisamente en investigar si se trata o no de un ataque político en contra del servidor público, acusado penalmente. Como antecedente histórico, existe el hecho de que el diputado Heriberto Jara, en el dictamen correspondiente al juicio del desafuero elaborado por la Segunda Comisión del Congreso Constituyente de 1916-1917, señaló que este procedimiento fue establecido para poner a cubierto a estos funcionarios de ataques infundados por parte de enemigos políticos, ataques que pudieran perjudicar la buena marcha de la administración. Pero como es obvio, todo era eminentemente político. Recuerdo que un diputado del PRI, integrante de la sección instructora, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, sostenía en un principio que no iba a prestarse al juego y que actuaría con rectitud. Sin embargo, más tarde supe que Salinas desayunó con Juan Millán, exgobernador de Sinaloa, que el diputado terminó sometiéndose. Y aunque alrededor de 100 diputados del PRI habían expresado que no votarían en mi contra, el trabajo político de Fox, Salinas, Krill y otros terminó por alienarlos, al grado que, al final, solo 7 diputados del PRI y una diputada del PAN se opusieron al desafuero. Es memorable la revelación que hizo, en esos días, la periodista Marcela Gómez Salce, en el diario Milenio. Contó cómo se habían reunido Santiago Krill, secretario de Gobernación, y Roberto Madrazo, presidente del PRI, para llegar al acuerdo de destituirme. La propia Marta Sagún, en una cena de Navidad en Guanajuato con amigos de la pareja presidencial, había sentenciado que en abril de 2005 me dejarían fuera de la contienda presidencial. Y fue precisamente el 7 de abril de 2005 cuando, por 360 votos, me destituyeron como jefe de gobierno y autorizaron a la Procuraduría para que procediera penalmente en mi contra. Ese día, miles de capitalinos se congregaron desde muy temprano en el Zócalo. Allí, antes de comparecer en la Cámara de Diputados, le hablé a la gente y definí con claridad la estrategia que seguiría. Expresé que debíamos actuar con inteligencia, sin caer en provocaciones ni en la trampa de la violencia. Les propuse la creación de un comité para dirigir el movimiento en mi ausencia, el cual quedó integrado por José Agustín Ortiz Pinchetti, Berta Maldonado, Elena Poniatowska, Martí Batres y Leonel Cota. También se acordó llevar a cabo una marcha de silencio del Museo de Antropología al Zócalo, el domingo 24 de abril. Asimismo, les hablé sobre mi situación política. He decidido, como saben, no ampararme ni solicitar libertad bajo fianza, haciendo uso de mis garantías constitucionales. Tampoco permitiré que nadie pague la fianza ni que nadie tramite en mi nombre algún amparo. Así quiero contribuir a la resistencia civil pacífica. También quiero expresar públicamente que, desde el momento en que el Ministerio Público Federal solicita al juez mi orden de aprehensión
y antes de que este funcionario resuelva, voy a trasladarme por mi propia voluntad al reclusorio donde esté el juzgado correspondiente, para esperar desde ahí mi detención. Entiéndanme, no quiero dar motivo a otro acto de prepotencia, ni quiero dar pretextos para la provocación. Les pido que no traten de impedir esta decisión. Sé que ustedes me apoyan, pero no debemos dar pie a ningún desorden. Vamos a enfrentar este asunto con mucha dignidad y con mucho decoro. Al final de mi discurso, en ese emotivo acto, les pedí que no fueran a San Lázaro. Les comuniqué que iría solo y me despedí con una exclamación espontánea: los quiero desaforadamente. Más tarde, en la Cámara de Diputados, pronuncié un discurso que transcribo íntegramente porque considero que muestra con claridad la realidad de ese tiempo y en mucho lo que vendría después. Ciudadanas, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Hemos reiterado nuestra defensa en numerosas ocasiones. Solo diré que no he violado la ley, que jamás he actuado en contra de la justicia y nunca ha sido mi intención hacerle mal a nadie. Nunca firmé ningún documento ni ordené que no se respetara la suspensión del amparo otorgado al presunto dueño del predio El Encino. Por el contrario, hay constancias de que todos los servidores públicos responsables del caso cumplieron con su deber. A pesar de que el Ministerio Público pretendió llevarlos a que me inculparan, como pueden ustedes constatarlo en el expediente, planteándoles interrogatorios insidiosos, no logró su cometido. Nadie me hizo responsable. El juez administrativo no se tomó la molestia de presentarse en El Encino para verificar con sus propios ojos si se daban o no las conductas de violación que me atribuyen. Tuvo, sin embargo, la ruindad de otorgar valor probatorio pleno a supuestas inspecciones judiciales practicadas por actuarios. Es decir, el juez se limitó a recibir los dichos de sus empleados. Con estas pruebas ilegales se me condena. Es más, el supuesto dueño de El Encino primero reclamaba una propiedad de 100,000 metros cuadrados. Luego presentó una escritura de 86,000 metros y en el registro público de la propiedad aparece que solo posee 83,000 metros cuadrados y que el tramo en cuestión ni siquiera es de su propiedad. Pero esto no se nos aceptó como prueba, porque en la sección instructora se opusieron a realizar un deslinde del terreno. El expediente está plagado de falsedades. Me acusan, simple y llanamente, por ser el superior jerárquico del gobierno del Distrito Federal. Por último, les preguntaría a ustedes, ¿dónde está el dolo y la mala fe si el camino no se construyó? Tuvimos que hacer un camino alterno para comunicar al hospital ABC. Ahí va a quedar la brecha que constata que no hubo ningún desacato. El dolo y la mala fe es de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios. Uno de estos es, precisamente, hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. Atendamos lo evidente. Hoy en México se debaten dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, y a los que verdaderamente mandan, junto con los que mal gobiernan al país, les preocupa y les molesta que nuestro programa en la ciudad, de crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, de educación, salud y vivienda, y de apoyo a los más humildes y olvidados, se propague cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional. Ese es el fondo del asunto. Por eso, y por ninguna otra causa, nos quieren atajar y me quieren quitar mis derechos políticos con miras a las elecciones de 2006. Quienes me difaman, calumnian, acusan, son los que se creen amos y señores de México. Son los que de verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que mantienen a toda costa una política antipopular y entreguista. Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, algo que aún no consigue entre la entrega sucesiva de los bienes nacionales. Son los que utilizan al Estado para defender intereses particulares y rescatar instituciones financieras en quiebra. Son los que, al mismo tiempo, consideran al Estado una carga y quieren desvanecerlo en todo lo tocante a la promoción del bienestar de los pobres y los desposeídos.
que es también, si bien se ve, el bienestar de una nación corroída por la desigualdad. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo demasiado que se les entrega a minorías rapaces. Son los partidarios de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas. Son los que han triplicado en 20 años la deuda pública de México. Son los que defienden la política económica imperante, no obstante su serie de fracasos que dan como resultado el cero crecimiento y el aumento constante del desempleo. Son los que quieren cobrar IVA a los medicamentos y a los alimentos, pero exentan de impuestos a sus amigos y protectores. Que la mayoría lo pague todo y que la minoría selecta nos dé por favor una limosna. Son los que han socavado la calidad de vida de las clases medias. Son los que han convertido al país en un océano de desigualdades, con más diferencias económicas sociales que cuando Morelos proclamó que debía moderarse la indigencia y la opulencia. Son los que han arruinado la actividad productiva del país y han obligado a millones de mexicanos a dejar sus hogares y sus familias para emigrar a Estados Unidos, arriesgándolo todo en busca de lo que mitigue su hambre y su pobreza. Son los que quieren perpetuar la corrupción, el influyentismo y la impunidad, que son sus señas de identidad. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. Y ese miedo cobarde de perder privilegios lo lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quienes encumbraron para seguirse devorando al país, y a quienes lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional, capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O'Farrill, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos. Nos has quedado mal. No has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que importa. Ahora, lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel López llegue a la presidencia. Tal vez, a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, el presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero, tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza desde esta tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Días antes de iniciar el procedimiento en mi contra, en abril del año pasado, el presidente de la Corte acudió a un encuentro con el ciudadano presidente, olvidándose que su deber no es encubrir las arbitrariedades del titular del Poder Ejecutivo, sino el de proteger a los ciudadanos del atropello y del abuso. Es más, 2 días después de presentada la solicitud de desafuero, la Suprema Corte hizo publicar un desplegado donde, por anticipado, se trataba de legitimar este aberrante procedimiento en mi contra y se alababa la actuación de quienes actuaron por consigna haciéndose pasar por jueces. Claro está que quienes me acusan tratan de justificar su actuación, hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha de suceder siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los amigos de Fox, del Pemex Gate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, a encarcelar y a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo y que
que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan? ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? ¿De cuál Estado de Derecho hablamos si solo se castiga a los que no tienen con qué comprar su inocencia? ¿Qué Estado de Derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo para sentirse libres y todavía se comportan como empleados del Poder Ejecutivo Federal? No, señoras y señores, eso no es Estado de Derecho. En México, desgraciadamente, el derecho ha significado por lo común lo opuesto a su razón de ser. El derecho que ha imperado ha sido el del dinero y del poder por encima de todo, el derecho de un modelo de país exclusivo para los privilegiados y el derecho de destruir a quienes pongan en peligro ese modelo. Es un timbre de orgullo que se me juzgue como en otros tiempos se condenó a quienes han actuado en defensa de los derechos sociales, civiles y políticos. Por ejemplo, cuando la dictadura porfirista presintió que sería derrotada en las urnas por Francisco I. Madero, decidieron sacarlo de la carrera presidencial, inventándole cargos y conduciéndolo finalmente a prisión. Ya desde abril de 1910, para impedir su asistencia a la convención antireeleccionista, se le había acusado de invadir un predio ajeno para robarse una carga de guayule. Cuando este cargo fracasó por ridículo e infundado, se le acusó, siendo ya candidato a la presidencia de la República, de proteger de la policía al orador Roque Estrada, quien había pronunciado un supuesto discurso injurioso en contra de las autoridades. De ese modo, Francisco I. Madero fue detenido en Monterrey, trasladado a la cárcel de San Luis Potosí, en donde radicaban los cargos. Desde la prisión, Madero escribió a uno de sus partidarios: efectivamente, es un atentado incalificable el que se ha cometido conmigo, pero ha servido para quitar definitivamente la careta a nuestros gobernantes, para exhibirlos como tiranos vulgares y para desprestigiarlos completamente ante la opinión pública, a la vez que nuestro partido se ha fortalecido de una manera increíble. Por estas circunstancias no me aflige mi prisión, pues aquí descansando creo que estoy prestando grandes servicios a nuestra causa. También cuando se obtuvieron con engaños las renuncias de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, la mayoría de la Cámara de Diputados cometió la indignidad de desaforarlos, que a eso equivalió a aceptar sus renuncias y de prestarse a la farsa de legalizar un nombramiento que duró en el poder 45 minutos, tiempo solo suficiente para que el tal Pedro Lascurain nombrara como secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta y luego renunciara, convirtiendo a el Chacal en presidente de la República. Un dato más para comprender la historia, que es la maestra de la vida y que no se tome como un insulto, porque la verdad no es injuria. El bisabuelo de Santiago Krill, Enrique Krill, fue ministro de Relaciones de Porfirio Díaz, y su abuelo, Luis R. Krill, fue huertista y participó en la Decena Trágica. También, para quienes padecen de amnesia, para los que creen que la política es una enciclopedia del conocimiento de las mañas y el golpe artero, a ellos conviene recordarles otro hecho indigno que pasó por esta Cámara de Diputados. Me refiero a la renuncia forzada ante la amenaza de desafuero de Carlos Madrazo Becerra. En ese entonces, el pretexto fue un supuesto fraude con tarjetas de braceros, cuando en el fondo se trataba de una venganza política, porque Carlos Madrazo Becerra apoyaba para la sucesión presidencial al entonces regente Javier Rojo Gómez. Tan es así que, luego de ser encarcelado por cerca de 9 meses, una vez que se eligió a Miguel Alemán como candidato a la presidencia, Carlos Madrazo obtuvo su libertad. También estoy orgulloso de estar acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre. A eso es a donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Lamento que el voto útil se haya convertido en voto inútil, que se haya perdido tristemente el tiempo con el llamado gobierno del cambio y no se haya logrado nada, habiendo tantas demandas nacionales insatisfechas. Pero no hay mal que por bien no venga.
Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablan de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué nos atenemos. Diputadas y diputados, como deben suponer, estoy acostumbrado a luchar. No soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas. Me voy a defender y espero contar con el apoyo de hombres y mujeres de buena voluntad que creen en la libertad, en la justicia y en la democracia. Les repito, no me voy a amparar ni solicitaré libertad bajo fianza porque sencillamente no soy culpable y porque así protestaré de manera pacífica ante la arbitrariedad que se comete en mi contra y en contra de quienes luchan por la democracia y rechazan la injusticia. Tampoco voy a recurrir a artimañas o negociaciones vergonzosas. Nada, ni siquiera la aspiración al cargo más elevado de la República, podría justificar el hacer a un lado la dignidad y los principios. No soy un ambicioso vulgar, no llevaré a nadie al enfrentamiento. Todo lo que hagamos se inscribirá en el marco de la resistencia civil pacífica. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque hagan llamar representantes populares. Claro está que otros diputados, los menos desgraciadamente, votarán con dignidad y decoro. Pero los que van a votar en mi contra y los que cobardemente se abstendrán, pensando que hay justo medio entre ser consecuente o cortesano, no deben ufanarse por haber logrado un desafuero patriótico, porque todavía la condena de ustedes tendrá que pasar por el escrutinio público, por la opinión y la decisión de la gente. Estoy seguro que la mayoría de ustedes votará a favor del desafuero sin medir las consecuencias de sus actos, o porque piensan que podrán justificarse, como lo expresó increíblemente una diputada que llegó a decir: con esto empieza el Estado de Derecho en México. Conste que el Estado aludido no se tardó y debutó muy mal. Repito, de cuando acá los más tenaces violadores de la ley, los saqueadores, quieren aparecer como los garantes del Estado de Derecho. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Después de mi intervención en la Cámara, me retiré a mi domicilio, donde permanecí durante 3 semanas en espera de que se ordenara mi detención. En todo este tiempo, Alejandro Encinas, secretario de Gobierno, actuó como encargado del despacho. Esos días los viví con mis hijos con mucha intensidad. Fueron momentos llenos de emotividad y sentimientos. Todos los días, día y noche, había gente en la calle afuera del edificio de Copilco. Había manifestaciones de apoyo, música y rezos. Pegaban cartulinas expresando de distintas maneras su solidaridad. Todos los días por la mañana, desde el jardín cercano a mi domicilio, seguía yo informando a los ciudadanos sobre nuestra causa. Por esos días se llevó a cabo la maniobra de los diputados locales panistas, Gabriela Cuevas Barrón y Jorge Lara, que, instruidos por Felipe Calderón y en acuerdo con la PGR, pagaron una fianza de 2,000 pesos para que el juez encargado del asunto abriera el proceso en mi contra, lo cual iba a significar inhabilitarme políticamente, pero sin que yo fuera a la cárcel. Ante esto, acudí personalmente al juzgado y presenté un escrito exponiendo mi inconformidad. Días después, el juez regresaba todo el expediente a la Procuraduría, argumentando que no había sustento jurídico. Para entonces, la fuerza del movimiento ciudadano en contra del desafuero se había extendido en todo el país. Donde quiera que iba Fox había protestas. ¿Cómo olvidar la escena en la que un estudiante de Oaxaca lo encaró con un cartel que decía «Fox traidor a la democracia»? Hasta la prensa extranjera hablaba de una burda maniobra política. Pero lo definitivo fue la marcha del silencio. Miles de ciudadanos caminamos el 24 de abril en una de las manifestaciones más grandes de la historia política de México. Allí informé que legalmente seguía siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, no solo porque fui electo de manera democrática, sino porque, jurídicamente, no estaba sometido a proceso judicial ni la Corte había resuelto la controversia constitucional que presentó la Asamblea Legislativa, con la asesoría del abogado Javier Quijano Vaz, quien, dicho sea de paso, además de ser un profesional de primer orden, siempre me apoyó y formó parte del equipo que me asesoró jurídicamente.
En consecuencia, al día siguiente regresé a trabajar a mi oficina y 2 días después, la noche del 27 de abril de 2005, Fox dio marcha atrás. En televisión leyó un documento que decía: quiero informarles que he decidido aceptar la renuncia que me ha presentado el Procurador General de la República, Rafael Maceo de la Concha. Como presidente de un país democrático, asumo mi deber de garantizar, en el ámbito de mis atribuciones, que el proceso electoral de 2006 sea legítimo y que cada partido político participe en un ámbito de apertura, de respeto, sometidos todos a la ley y en defensa de nuestras instituciones. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. En el transcurso de ese día, cuando ya se había filtrado que Fox rectificaría, Emilio Choaifet, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, había expresado con desconcierto: se nos rajó Fox. Una vez más habíamos triunfado, el pueblo nos había sacado a flote, pero la mafia de la política no iba a dejarnos en paz. El mismo Fox, como lo declaró varias veces posteriormente, seguiría empecinado en destruirnos. Esto lo comprobé inmediatamente después del desenlace sobre el desafuero. El día 6 de mayo de 2005 me entrevisté con él. Había pedido una audiencia con el ánimo de conciliar y contribuir a crear un ambiente de distensión que permitiera, mediante el diálogo y el apego a la auténtica legalidad, el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia mexicana. Pero todo fue en vano. Fox solo tenía una idea: evitar a toda costa que yo fuera presidente de México. A esa cita en Los Pinos llegué puntual. Me recibió el vocero, Rubén Aguilar, quien se había encargado de atacarme en el tiempo del desafuero. Él fue quien copió del periódico La Crónica de Salinas lo de llamarme el señor López, expresión que, por cierto, dio título a un buen documental de Luis Mandoki llamado ¿Quién es el señor López? También estaba Felipe González, subsecretario de Gobernación, porque Fox no aceptó reunirse a solas conmigo, ni quiso tampoco que hubiera medios de comunicación. Me ofrecieron un café antes y, cuando entramos a la oficina de Fox, apareció él de pie, serio, endurecido, hecho un tonto. Yo iba tranquilo, relajado. Cuando nos sentamos, expresó: dígame. Yo llevaba un acordeón, un guioncito de los asuntos que quería tratar. Uno de ellos era agradecerle porque, a pesar de la tardanza, había rectificado, y eso era bueno para todos, ya que se había evitado el agravamiento de una crisis política. Desde entonces le sugerí que los procesos electorales debían llevarse a cabo de manera transparente. Me acuerdo de que la respuesta fue: eso le corresponde al IFE. El segundo tema fue invitarlo a la inauguración de una obra vial. Que lo vea el secretario de Gobernación, me respondió. Ya cuando me di cuenta de que estaba en ese plan, prácticamente dejé de tratarle asuntos. En eso estábamos cuando el subsecretario, sin darse cuenta de lo tenso del ambiente o pensando que así era nuestra relación, intervino y le dijo: presidente, ya hablé con Andrés Manuel, porque en la antesala me había comentado sobre un estudio que estaban haciendo de manera conjunta el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, sobre el mantenimiento del drenaje profundo. Volteé justo en ese momento y de reojo vi que Fox le hacía una seña, tocando ese reloj como diciendo: tiempo, ya estuvo bien. Y así terminó la entrevista. Me paré. Nos vemos, nos vemos. Por la ventana veía el helicóptero en el cual, al terminar, se trasladó de nuevo a Guanajuato. Me cuentan que, antes de trasladarse a la Ciudad de México, porque estaba en León, comentó: una disculpa porque abusé de su tiempo. Lo que sucede es que no quiero llegar a México y quiero tardarme lo más que se pueda. Es decir, venía a regañadientes, enojado. Apenas terminó la entrevista de 10 minutos, se fue de nuevo. Cuando salí de Los Pinos, los primeros sorprendidos fueron los periodistas, porque no imaginaban que la reunión sería tan breve. Por fortuna, yo había dicho que la conferencia de prensa la iba a dar en la sede del gobierno de la ciudad, que no hablaría a la salida. En la rueda de prensa, de manera responsable, dije que había sido bueno el encuentro, una mentira piadosa para no agravar más las cosas y no continuar con la confrontación pública. Oiga, pero tardó usted muy poco, fue muy rápido. Sí, pero breve y bueno, doblemente bueno. Pero, ¿de qué trataron? Leí el guión, nada. La verdad no hubo ningún diálogo, fue un desencuentro. Esa fue la última vez que lo vi. Y esperaba no volvérmelo a encontrar, pero por desgracia, cuando en 2012 me invitaron en mi carácter de candidato a la presidencia,
a una misa colectiva en Guanajuato con motivo de la llegada de Papa Benedicto XVI, allí estaba él. Ni modo, en esta ocasión tuve mala suerte.